Bueno, y por aquí con todos nosotros siempre un placer recibir a Juan Ramón Rayo como todos los meses para repasar cómo está la economía, los nuevos acontecimientos, también el FOMO que estamos viendo en los mercados, en la bolsa, lo que hemos visto en estos últimos días de desbarajuste, liquidaciones, luego subidas, esquizofrenia pura, ¿no? Lo que estamos viendo. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el canal, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y lo mismo, un placer estar por aquí. Y lo dicho también para los que veáis esto desde YouTube, que sé que sois la mayoría, y os voy a pedir un favor, tanto los que lo veáis en mi canal como en el canal de Juan Ramón Rayo, que dejéis ahí vuestro like, vuestro me gusta, tardáis muy poquito en hacerlo y de verdad que lo agradecemos muchísimo los dos si nos dejáis un like ahí. También comentad qué os parece, cómo veis el contexto de ahora, id comentando y a ver si generamos ahí un debate y por supuesto suscribiros al canal y activad la campanita, tanto al mío como por supuesto al de Juan, que hace contenido todos los días, ya lo sabéis, muy interesante. Bueno, quería preguntarte, lo primero de todo, ¿cómo estás viendo estos días? Tenemos cierre del gobierno en Estados Unidos, blackout de datos, no sabemos por dónde están tirando las cosas. Lo último que conocemos es que el empleo se está enfriando claramente en Estados Unidos y no sabemos si además después del cierre gubernamental la frialdad se va a ampliar, si va a haber más congelación del mercado laboral o qué es lo que podemos esperar con los últimos datos y las últimas tendencias. Bueno, a ver, el efecto directo del cierre gubernamental, de la suspensión parcial de la actividad de la Administración Federal estadounidense, no cabe prever que sea demasiado significativo. En los años finales de 2018, principios de 2019, ya tuvimos otro cierre administrativo que duró 40 días y el efecto que, según se estimó, tuvo finalmente en el conjunto de la economía, este cierre fue del 0,01% del PIB, es decir, prácticamente nada. Es verdad que durante el trimestre en el que se mantuvo el cierre de la administración, pues se concentraron los efectos negativos, pero la mayor parte de esos efectos negativos se recuperaron a lo largo de los siguientes trimestres del año. Por tanto, en el conjunto del ejercicio, ya digo, el efecto fue prácticamente nulo o despreciable. Claro, si se extiende mucho más en el tiempo que 40 días, pues ahí ya tenemos menos precedentes y cabe pensar que el daño sí que podría llegar a ser acumulativo. Esto de momento no deja de ser una especie de vacaciones, no diré pagadas, porque si no desempeñan trabajo no cobran, pero bueno, una especie de vacaciones forzadas no remuneradas y por tanto sin poner en jaque servicios esenciales, que muchos de ellos siguen funcionando, aunque con el cobro postergado al momento en el que se renueve el presupuesto. Y ahí sí que podría llegar a haber problemas si, por ejemplo, por los controladores aéreos, que son un servicio esencial que sigue trabajando pero no cobrando hasta que se apruebe el presupuesto, pues si se alarga mucho el cierre, a lo mejor consideran que no han de ir a su puesto de trabajo o se declaran en huelga, etcétera, y ahí sí que se podrían empezar obviamente a producir efectos mucho más negativos. De momento creo que el efecto directo es bastante reducido o poco significativo. Otra cosa es que, claro, parte de la administración que sí está cerrada, como has comentado, son los organismos estadísticos federales y eso nos lleva a que tengamos un apagón informativo de datos. Esto en principio no tendría por qué ser especialmente gravoso, especialmente preocupante. Cuando la economía más o menos sigue una senda previsible, durante algunos meses no te den datos, tampoco es un drama. Pero claro, llevamos ya varios meses que no sabemos si hemos alcanzado un punto de inflexión en la economía y por tanto si la economía está peor de lo que se nos decía y si esa tendencia a peor prosigue o se levanta el vuelo, también conforme se va normalizando a peor, pero se va normalizando la situación arancelaria, digo, a peor de lo que estábamos a principios de año, pero que al menos no está escalando, a falta de lo que haga Trump con China, no está escalando cada vez más, ¿no? Pero claro, si no tenemos los datos, pues ahí hay incertidumbre, hay dudas, hay miedos, hay sospechas y hasta que no tengamos los datos, pues es difícil despejarlas. También hay que decir que dada la calidad estadística de los datos macroeconómicos de Estados Unidos durante los últimos años y especialmente durante los últimos meses, pues tampoco es que la publicación de esos datos, al menos en el corto plazo, nos resuelva muchas incógnitas, porque si se publican los datos de empleo y al mes o a los 2 meses los revisan radicalmente y dan una imagen del mercado laboral del todo contraria a la que habían ofrecido en un primer momento, pues ya hay que descontar bastantes dudas en sí mismo en la calidad de los datos que nos dan. Y de hecho, y antes lo comentábamos, ¿no? Antes de conectar, que el único dato que teníamos de empleo es de la consultora privada DP y que son 2 meses consecutivos de destrucción de empleo, no una destrucción masiva, pero sí un ajuste en el empleo y que esa tendencia se está viendo. Quizá ahí también estamos viendo un papel de la inteligencia artificial de
cómo está consumiendo los empleos que antes tenían los humanos, las personas? ¿Está empezando ya a producirse ese efecto? Todavía no. No, yo creo que no es tanto eso. Yo creo que la IA lo que sí está o nos permite explicar es el desacople económico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos una economía que en materia laboral parece que se está frenando significativamente. Más de la mitad de los estados están destruyendo empleo y potencialmente en recesión laboral. Y en cambio, los datos de PIB que obtenemos, pues bueno, los del primer semestre han sido flojos porque el primer trimestre el PIB cayó, en el segundo remontó, pero el promedio de los 6 meses no ha sido muy bueno. Pero si miramos indicadores adelantados, parece que el tercer trimestre tampoco está siendo catastrófico, ya digo, en términos de producción de riqueza, lo cual casa mal con los datos del mercado laboral, porque en general hay una correlación bastante marcada entre lo que hace el PIB y lo que hace el mercado laboral. Entonces, ¿a qué se puede atribuir esta descorrelación, este desacople entre la evolución de la economía y la del mercado laboral? Probablemente estemos ante los efectos que tiene la inversión masiva en la inteligencia artificial o más bien en toda la infraestructura que da soporte y que permite el desarrollo de la inteligencia artificial, como de manera paradigmática sucede con los centros de datos. Durante este primer semestre de 2025, datos ya digo flojos, pero es que la mitad de lo que ha crecido el PIB estadounidense durante este primer semestre es atribuible a la inversión en centros de datos, que se dice pronto. Es decir, si no hubiese habido inversión en centros de datos, la economía estadounidense se habría mantenido prácticamente plana durante el primer semestre de este año. Claro, en la medida en que los centros de datos, la construcción y la operativa de centros de datos, que además, fíjate, son justamente una inversión crítica exenta de aranceles, por tanto la guerra comercial puede haber dañado muchas partes de la economía, pero no esta en particular, que es la que está en efervescencia. Claro, es un sector no especialmente intensivo en empleo, con lo cual te puede generar mucha producción o mucho valor añadido en la producción, pero quizá no te genera tanto empleo. Y eso además también va un poco de la mano con el desacople que sabemos que existe en el mercado bursátil estadounidense entre las grandes empresas del sector y el resto de la bolsa, que está teniendo resultados empresariales y de comportamiento financiero en el mercado de renta variable bastante más mediocre. Es decir, que tenemos como una economía que funciona muy bien, que es la economía que ahora mismo está desarrollando la IA, y toda la otra economía tradicional pues estaría casi en recesión si exceptuáramos la IA, ¿no? Porque ahí, claro, lo que se podría decir, y no es del todo descartable, es, bueno, pero si no invirtieran en IA, estarían invirtiendo en otras cosas. Quizá, pero quizá no. Es decir, la inversión en IA ahora mismo es una inversión muy clara, la rentabilidad esperada es muy grande si las promesas que hace la IA se terminan cumpliendo y por tanto es una apuesta casi a caballo ganador o a un caballo ganador que potencialmente traiga mucha riqueza, y no tiene por qué suceder lo mismo en otros sectores de la economía donde a lo mejor las oportunidades de inversión no son tan obvias. Mira, ligado con esto de la IA y la explosión bursátil que estás comentando, hay una pregunta que es muy clara. ¿Para ti está pasando algo en el sistema? Porque vemos el oro, cómo se está disparando ya en $4.100 la onza, todavía más. Vemos la plata, siguiente gráfico que tenemos por aquí, en $51, máximos históricos. Y vemos la bolsa también en modo FOMO. Es la primera vez, yo creo, que todos los activos suben, a excepción de los bonos de largo plazo, y que se está instaurando un clima de cohete auténtico, pero el oro que se dispare tanto, y también activos como la plata, que van muy correlacionados con el oro, es bastante llamativo. Para ti, ¿esto es algo que está mostrando el sistema que está fallando, descontando el futuro? Bueno, yo creo que hay una creciente desconfianza estructural en los pasivos del Estado. No digo que sea una desconfianza gigantesca, es decir, que haya una huida de pasivos del Estado estadounidense. Al contrario, ya sabemos que el dólar sigue siendo la moneda de reserva global y por tanto una divisa globalmente muy apreciada, pero en el margen sí está habiendo pues una cierta desconfianza en el valor a largo plazo de esta moneda y de estos pasivos, ¿no? Partes por cuestiones geopolíticas, países no alineados con Estados Unidos que no quieren tener dólares. De hecho, las reservas globales de oro están creciendo y las reservas globales de dólares están cayendo. Todavía las reservas globales de dólares están por encima de las reservas globales de oro, pero los dos porcentajes están convergiendo. Es decir, que cada vez está más cerca
el momento en el que las reservas de oro superen a las reservas internacionales en dólares, ¿no? O puede terminar sucediendo. Entonces, en parte es por cuestiones geopolíticas, pero en parte es porque, claro, si tú tienes un déficit público tan grande como el de Estados Unidos, alrededor del 6-7% del PIB, y además no hay voluntad ni a izquierdas ni a derechas, es decir, es una situación financiera que está consensuada por todos los actores políticos de Estados Unidos, incluso por la población, que mayoritariamente no quiere abrazar las medidas que serían necesarias para revertir ese déficit. Pues claro, eso te genera o te instala una cierta inflación estructural en el sistema, porque eh, al final, ¿cómo vas a pagar toda esa deuda? Pues la vas a pagar o con inflación, o sea, si no reduces el déficit, la vas a pagar o con inflación o con reestructuración de la deuda, que sería bastante poco probable, o con algún tipo de expropiación de activos para amortizar una especie de one-off, amortizar parte de la deuda extraordinaria. Pero claro, todo eso, ya sea la inflación, la reestructuración de la deuda o la expropiación de activos, te lleva a buscar refugios fuera de los pasivos estadounidenses y fuera incluso de la capacidad de control y de expropiación del tesoro estadounidense, ya sea el oro, ya sea Bitcoin o ya sean otros activos que puedan actuar como refugio, ¿no? Como la plata en menor medida, pero también. Entonces, bueno, yo creo que es desconfianza hacia el gobierno de los Estados Unidos por su situación financiera y también por la reordenación de la arquitectura geopolítica global en esencia. Con este contexto, y siempre lo hemos hablado, ¿no? Pero no está de más, con la responsabilidad que tenemos divulgando, ves obviamente interesante refugiarte de esta depreciación constante en la que nos están metiendo los estados vía inversión, vía ahorro e inversión, ¿no? Es algo que es estrictamente necesario, ¿no? En este ciclo actual. Bueno, siempre es necesario, ¿no? Pero ahora con más razón, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que te está señalando el mercado, como digo, es más desconfianza hacia los pasivos estatales y, por tanto, una expectativa o una probabilidad mayor de que esos pasivos estatales se deprecien, ya sea porque haya una quita de deuda, que ya digo, no es lo más probable ni mucho menos, o porque haya más inflación, eso sí, sí es un escenario más verosímil, y por tanto, claro, cualquier agente económico que ahorre, mantenga su ahorro en pasivos estatales, o pasivos directa o indirectamente, ya sea tener dinero debajo del colchón, tener un depósito bancario que es reembolsable en esa moneda emitida por el Estado, o a través de deuda pública estatal, claro, tiene que plantearse hasta qué punto el rendimiento de estos pasivos va a ser capaz de cubrir la inflación que puede estar por venir. Ya sabemos que el dinero debajo del colchón no lo hace, por tanto ahí es directamente un impuesto al dinero que tengas tú almacenado físicamente. Los depósitos bancarios tampoco suelen hacerlo, hay algunos que sí, pero muchos otros no lo hacen. Y la deuda pública, pues sí, a largo plazo lo ha hecho. Es verdad que a largo plazo la deuda pública estadounidense ha cubierto la inflación, pero cuidado, porque ahora estamos en una coyuntura que podría ser distinta. En el pasado, la deuda pública estadounidense ha cubierto la inflación porque no había una voluntad de licuar el valor de la deuda pública, el stock de deuda pública. Es decir, de alguna manera el gobierno ofrecía pasivos a tipos de interés reales cero. Te pagaba un tipo de interés nominal igual a la inflación. Entonces, básicamente te decía, no tengas tu ahorro en dólares, tenlo en deuda pública pagadera en dólares y así me financias. Y si lo tienes en deuda pública pagadera en dólares, no te voy a cobrar ningún impuesto, no te voy a diluir tu ahorro a través de la inflación, porque te pagaré, ya digo, un tipo de interés que cubre exactamente la inflación, a largo plazo al menos, y por tanto lo comido por lo servido. Pero es que ahora, como he dicho, si hay una necesidad de licuar en términos netos parte de ese stock de deuda, con lo cual, desde mi punto de vista, lo que pueden intentar hacer los estados más endeudados, es implantar tipos de interés reales negativos, es decir, un tipo de interés nominal que sea inferior a la inflación. De hecho, yo creo que eso es claramente lo que busca Trump, ¿no? Cuando dice, oye, deja el tipo de interés Total. al 1%, claro, si la inflación está en el 3% y no parece que vaya a bajar al 0%,
pues un tipo de interés nominal del 1 o del 1,5 y una inflación del 3 es un tipo negativo del 2 o del 1,5%. Entonces, ahí la deuda pública sí que puede empezar a actuar no como activo refugio, sino como una forma de consumir capital o de impagar parte del capital que te adeudan. Y por eso, claro, el inversor tiene que tener en el radar otros activos que no dependan directamente de la solvencia o de la credibilidad del gobierno para proteger su patrimonio con rentabilidades nominales que al menos superen la inflación y por tanto, rentabilidades reales como poco igual a cero o idealmente positivas, claro. Dentro de esta posibilidad siempre hablamos, ¿no?, de elegir una plataforma que te permita tener unas comisiones atractivas, una gama de activos importantes, como lo que está comentando Juan por aquí por el canal, y siempre lo comentamos que a través de Freedom 24 podéis invertir en una amplísima gama de activos, de ETFs, de bonos, de opciones sobre acciones, en fin, múltiples posibilidades, y que todavía tenéis y estáis a punto, y estáis no a punto, sino a tiempo todavía de beneficiaros de la Welcome Promo, que os regalan acciones en función de la aportación que metáis. Si metéis entre 1.000 y 4.999 euros, por ejemplo, os dan una acción de regalo, os dan 4 acciones de regalo entre 5.000 y 19.999 euros. Hay productos de todo tipo, defensivos, opciones, ETFs que reparten dividendo y lo hacen de manera prorrateada y mes a mes, que lo vas cobrando y lo vas viendo en cuenta. En fin, hay muchísimas opciones que tenéis a través de la plataforma, y que lo sepáis que os lo han enviado en directo por el chat, y también lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado para que os beneficiéis de esta promoción y empecéis a movilizar el ahorro, que yo creo que es necesario. Y como dice Juan, pues en un contexto como el actual, cuidado con hacer lecturas de esto va a ser lo más atractivo, lo que funcionaba en el pasado va a seguir funcionando. A lo mejor no funciona lo del pasado y tienes que empezar a movilizar, ¿no?, la manera de que tenías antes de invertir. No, además es que teniendo tantos activos financieros a tu disposición, a través, por ejemplo, de esta plataforma de Freedom 24, si no recuerdo mal, son más de 40.000 acciones y más de 3.000 ETFs. Sí. Pues claro, eso te da una flexibilidad muy grande para componer una estrategia financiera propia, ¿no? Porque al final, claro, tú tienes unos objetivos, pero que los tienes que alinear con tus necesidades personales y con tus aptitudes o capacidades. Entonces, la estrategia financiera no puede ser la misma para todo el mundo. El tipo de activos o los activos concretos que estarán en la cartera de cada cual serán distintos a los de su vecino. Entonces, en ese sentido es muy importante tener esa posibilidad de invertir o sea, tener al alcance múltiples activos distintos, porque así se puede escoger aquellos que mejor encajen en la estrategia de planificación financiera personal. Me preguntaban, cambiando un poco de tercio antes de tocar tema de vivienda, que es algo que hablamos siempre, ¿qué te parece la gran manipulación cripto del viernes pasado? Si es que fue manipulación o no, yo creo que es un debate que está públicamente activo. Pero ¿qué te parece lo que hizo Trump el viernes con lo de China? Luego el fin de semana dio marcha atrás. Hay gente que ve esto como una manipulación porque su hijo está muy metido en el sector cripto. No sé si te parece sospechoso. A ver, muchos comportamientos de Trump durante este primer año de mandato han tenido al menos la apariencia de manipulaciones claras de mercado. Incluso él ha llegado a decir, invertid en este momento que a partir de ahora la bolsa va a subir, ¿no? Em, y claro, cuando uno es gobernante y está poniendo el mundo patas arriba, pero tiene información todavía no pública de que parte del desastre que está causando lo va a revertir, o de tirar faroles de que puede generar desastres que luego no termina generando, pues claro, ahí se abren oportunidades de beneficiarse, ¿no?, de obtener lucro muy importantes, ya sea porque activamente te sumas a ese trade, ¿no?, a esa estrategia o a esa operación, pues eso, compras cuando está hundido y vendes cuando rebota, o ya sea porque tengas una determinada exposición y como no te están saliendo las cosas bien, pues fuerzas una serie de declaraciones o una serie de, bueno, amenazas
para torcer al mercado y que el mercado gire en la dirección en la que a ti te interese, ¿no? Pues si estoy corto en un determinado activo y el activo no cae, pues voy a hacer que caiga para que tú puedas deshacer tu posición y luego ya reculo y como si no hubiera pasado nada. Entonces, es difícil saber si ha habido manipulación deliberada de mercado, es decir, si Trump ha hecho lo que ha hecho para conseguir lo que ha conseguido, si alguien de su entorno además era conocedor de esta pues, estrategia negociadora o apariencia de estrategia negociadora y se ha aprovechado de ello. Pero bueno, el proceso de toma de decisiones de cara al mercado debería ser mucho más transparente y mucho menos entre bambalinas y objeto de potencial manipulación de lo que hemos visto durante el último año, que en cualquier caso, también he de decir, no es algo exclusivo de Trump. Quizá con Trump sea lo más escandaloso, por en ocasiones ridículo o transparente en el sentido de que no puede esconder o que hace difícil esconder las sospechas de manipulación, pero que esto viene sucediendo con la oligarquía política estadounidense a múltiples niveles y desde hace muchísimo tiempo, creo que también es algo bastante obvio o bastante probable y por tanto tampoco habría que cargar exclusivamente las tintas contra Trump por todo esto. Total, sí, 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 sí. Bueno, tocando otro tema que siempre hablamos por aquí y lo dejamos para el final de las charlas. El tema de la vivienda. Sabemos que los precios no paran de subir, lo llevamos comentando mucho tiempo, que es difícil que esta espiral se reduzca y vemos en la intervención política o diferentes actores que tienen bastante peso dentro de la administración actual que están hablando de potenciales soluciones que igual son más palos en la rueda o que no sé qué buscan, si una actitud populista para hacer que creer a la gente que esto va a cambiar, cuando en realidad es bastante más complicado, como hemos dicho muchas veces por aquí. Pero esto lo digo porque Sumar ha propuesto ahora intervención total de la vivienda, diciendo que esto puede hacer que los precios bajen, ¿no? Que con la congelación del alquiler y persecución fiscal a los grandes propietarios se va a acabar el problema. No sé cómo ves tú todo esto. Bueno, es que esto ya ha sucedido, ¿no? La congelación del alquiler ya la hemos tenido, el cambio de la fiscalidad de las SOCIMIS ya lo hemos tenido, la persecución contra los pisos turísticos ya lo hemos tenido. Recientemente se quitaron 50.000, más de 50.000 anuncios de las principales plataformas de alquiler turístico y las licencias llevan... bueno, se han declarado múltiples moratorias en buena parte de España, en Madrid se han declarado, en Valencia todavía están declaradas, en Barcelona están suspendidas la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos desde 2015, hace una década, y en los próximos años quieren incluso eliminar las 10.000 licencias que existen en la ciudad condal, y todo esto no ha servido para nada. Incluso alguien podría decir que ha servido para empeorar las cosas, pero aun cuando uno pensara, no, esto ha sido positivo, esto ha evitado que el precio de la vivienda crezca más, el contrafactual habría sido peor si no se hubiesen adoptado todas estas medidas, aun cuando uno pensara eso, que ya digo, creo que es difícil pensarlo, pero aun cuando uno pensara eso, creo que es obvio que el problema de la vivienda no se ha resuelto. Es decir, el problema de la vivienda sigue ahí. Quizá no ha empeorado tanto como lo habría hecho si no se hubiesen tomado muchas de estas medidas, pero no se ha solucionado ni de lejos. Al contrario, comparando los años entre sí, cada vez está peor. Ya digo, quizá no esté peor que el contrafactual, pero está peor que el año pasado y el año pasado que el anterior y el anterior que el anterior. ¿Esto qué significa? Pues que hay otras causas, necesariamente hay otras causas. A lo mejor lo otro también son causas. Yo creo que no, ellos creen que sí. Pero lo que deberíamos tener todos muy claro es que hay otras causas más profundas que están impulsando el precio de la vivienda al alza de manera estructural. Y el problema de Sumar, y no solo de Sumar, diría de el gobierno de izquierdas que tenemos en España e incluso de la mayor parte del electorado de izquierdas de este país, es que han comprado desde hace años una narrativa completamente errónea sobre la situación y sobre los problemas del mercado de la vivienda, y en lugar de rectificar y de decir nos hemos equivocado,
hemos estado años perdiendo el tiempo y buscando chivos expiatorios para un problema que las causas eran otras, las causas eran más bien aquellas que nosotros hemos estado negando por activa y por pasiva, en lugar de hacer ese ejercicio de humildad y rectificar para que la situación de decenas de miles de jóvenes que no pueden emanciparse y no pueden tener una casa, ya sea en régimen de alquiler o idealmente de propiedad, pues no sea todavía peor o más nefasta en los próximos años, en lugar de hacer todo esto, huyen hacia adelante y se empecinan en repetir las mismas recetas que ya han puesto en práctica y que no han funcionado, no han atajado los grandes problemas de fondo del mercado de la vivienda. Y siguen con el mismo discurso que ya, insisto, han puesto en práctica durante los últimos años y que ha fracasado a la hora de buscar o de encontrar una solución auténtica, de verdad, que frene esta escalada continuada de precios en el mercado de la vivienda. Pero claro, como no quieren reconocer su parte, su gran parte de responsabilidad en todo este desaguisado, no solo continúan huyendo hacia adelante, sino que tienen que pues, seguir culpando a los mismos chivos expiatorios que venían culpando desde hace tiempo. Y por eso sus soluciones son siempre un refrito de las mismas que ya han probado y que han fracasado y que seguirán fracasando, porque todo esto no sirve para nada en un mercado en el que el problema de fondo es que falta oferta y con esto no consigues más oferta. A medio plazo, de hecho, consigues menos oferta. ¿Y crees que no les interesa lanzar oferta? Me voy a explicar. En el mercado de la vivienda y la política de vivienda sabemos que tarda mucho en ponerse en marcha, ¿no? Incluso claro, más de 5, 6, 7 años en algunos casos. ¿Puede ser que sea tacticismo político y digan, no voy a construir yo ahora por si va a venir el de enfrente y se va a notar el tanto de cuántas viviendas hay y mirad lo que ha bajado el precio? No creo ¿Puede haber este componente? O sea, tanto como frenar proyectos para que no se beneficie el que venga adelante, no lo creo. A ver, no estoy en la cabeza de los políticos, pero creo que no son buenas personas, pero no son tan sumamente maquiavélicos. Lo que sí creo es que no tienen un fuerte incentivo a pensar en el medio-largo plazo y, por tanto, a ponerse a facilitar la construcción de vivienda o incluso a construir ellos mismos vivienda vía presupuesto. No son socialdemócratas, pues que usen el presupuesto para ello, porque ahí, claro, los réditos sí que llegarán dentro de bastantes años y ellos necesitan parches de corto plazo. Eso sí te lo compro. Ahora, tanto como decir, no vayamos a construir, no sea que las viviendas lleguen cuando gobierne el siguiente y eso le beneficie a él, sinceramente no lo creo. Que no construyan porque no les vaya a dar réditos de corto plazo, sí. Que no construyan para no darle réditos de largo plazo al que esté, no creo, porque además su aspiración, creo que no han renunciado a ello ni mucho menos, es seguir en el poder. Pueden pensar que el escenario electoral es más complicado, pero no creo ni mucho menos que hayan tirado la toalla de seguir 4, 8 o 12 años al frente de la Moncloa. A ver, resulta raro, ¿eh? Resulta como una conspiración extraña, pero bueno, la pregunta, no sé, a veces me digo, oye, y si es un poco conspiranoico, eso es cierto, ¿no? Y si, o sea, sí, eso ¿no? Yo creo que tiene sentido cuando la derrota ya es muy probable y muy evidente, ¿no? Por ejemplo, yendo a otras latitudes, en Argentina el peronismo, como sí se veía que iba a perder el poder y iba a ser desalojado en 2023, sí empezó a armarle una bomba de relojería brutal a Javier Milei, a ver si le estallaba durante los primeros meses de mandato y el desastre era tan grande que de alguna manera la gente pedía el regreso del peronismo, ¿no? Ahí sí que puede tener sentido. Ahora, no construir vivienda hoy porque la vas a terminar en 2030 y en 2030 a lo mejor gobierna la derecha y se apunta al tanto, no lo creo, entre otras cosas porque ellos también querrán gobernar en 2030, claro. Sí, no. O sea, tiene sentido todo lo que dices, pero fíjate, me surge una última duda con respecto a esto que estamos comentando de la vivienda y las soluciones que plantean y demás, y además que seguro que se lo plantea mucha gente.
Si ahora de repente dicen, ay, es verdad, falta oferta, vamos a construir un montón, vamos a liberalizar suelo y vamos a hacer que se construya, incluso que se construyan rascacielos hacia arriba en las grandes capitales. Ujú. Aún así, claro, ¿cuánto tiempo hace falta teniendo en cuenta toda la No, inmigración que claro. está entrando para que la vivienda baje o aterricemos un poquito más? Es que a lo mejor estamos hablando de que tenemos varios años todavía más de subida y luego un Por breve supuesto. ajuste en ese escenario. O sea, en el corto plazo no hay solución. No hay solución, al menos en términos generales, porque la oferta no la vas a crear de la noche a la mañana. Eh, y de la misma manera, si construyes mucho, pero el flujo migratorio aumenta más de lo que construyes, eso tampoco es una solución para que baje el precio. Desde luego, si es una solución para que suba menos de lo que subiría Claro. si te entra la misma gente y no construyes nada. Pero, claro, si, no sé, pongamos, se construyen 300.000 viviendas al año y se forman 500.000 de hogares al año, pues ahí sigues teniendo un déficit de 200.000 viviendas como poco, porque ese es el déficit, digamos, medible, pero luego hay un déficit latente de la gente que se querría emancipar y no se llega a emancipar por los altos precios de la vivienda, ¿no? Entonces, sí, claro, cualquier medida seria que se tome hoy para solucionar el problema empezará a dar efecto dentro de 3, 4 o 5 años, no en el corto plazo. Y eso sí puede llevar, como decía antes, a que los políticos pues, se desentiendan de esas medidas que son razonables, pero que no son efectistas en el muy corto plazo. Y en su lugar, pues apuesten por seguir parcheando el corto plazo, porque además les permite rearmar su relato ideologizado, no asumir responsabilidades y al contrario, ¿no? Echar esas culpas a terceros cuando en gran medida las tienen ellos. Y ya por último, fíjate, ya no te robo más tiempo, pero por Ah, último yo conozco gente, ¿no? de mi entorno que dice, no, yo puedo invertir en vivienda, pero me voy a esperar a que venga la siguiente gran crisis y entonces ajustará la vivienda y compro. Claro, yo creo que está mucho en nuestras memorias, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, la famosa crisis del año 2008, que tuvo un componente claro. inmobiliario muy fuerte y que la vivienda se ajustó muchísimo, tanto en grandes capitales como en periferias, como en pueblos, que eso fue un despropósito por la vía libre del crédito que teníamos en España. Pero claro, a lo mejor estamos en un contexto diferente en el que sí que la demanda se enfría como componente derivado de la dinámica recesiva del país, pero que no sea un ajuste tan sumamente brutal por el desajuste precisamente de oferta y demanda, ¿no? Claro, tengamos presente que en la anterior burbuja, más allá incluso del crédito, gran parte de la demanda de vivienda era demanda de segundas residencias o de vivienda para alquilarla que no estaba alquilada, es decir, como una especie de inversión de esto lo voy a alquilar en algún momento, etcétera. Ahora no, ahora también hay, por supuesto, demanda extranjera de segunda residencia, pero y los fondos compran viviendas, etcétera, pero las compran para ponerlas en alquiler y las ponen en alquiler de manera inmediata. Es decir, la vivienda vacía, incluso añadiendo la nueva oferta que llega al mercado, no está aumentando como porcentaje del stock de viviendas en nuestro país, sino que se está reduciendo. Eso lo que te está indicando es que hay mucha presión de la demanda sobre el stock de oferta. La única vía por la que podría haber un colapso de precios o una caída importante de precios es si hubiese una caída muy importante de la demanda en relación con la oferta. Por ejemplo, si ciertas políticas que plantean algunos partidos de remigraciones masivas de la población, de reducción de la población de España en 3, 4, 5 o 6 millones de personas, se llevarán a cabo. Si eso no sucede, y ojalá no suceda porque no creo que sea en absoluto una buena política, es muy complicado que el precio de la vivienda colapse. Tendrías que añadir muchísima oferta en el muy corto plazo y además, bajo qué criterios los empresarios o sea, tienen el más mínimo interés o el más mínimo cálculo empresarial de inundar tantísimo de vivienda al mercado en el tan corto plazo, ¿no? Lo que parece más bien es que si todo sale bien, iremos a un escenario de adición progresiva de oferta que permita pues al empresariado ver si la demanda se mantiene, si no se mantiene, etcétera. En esencia, porque no estamos ante una burbuja crediticia y por tanto no hay esas expectativas infladas sobre lo que pueda suceder. Entonces eso te permite una maniobrabilidad y una previsibilidad mayor que en la anterior burbuja.
Pues nos vamos a quedar con todo esto, que creo que ha estado muy completo y interesante. Muchísimas gracias, Juan, por pasarte por el canal. Espero que al resto os haya gustado y que si lo veis desde YouTube, que dejéis ahí el like. Si habéis llegado hasta el final, seguramente os ha gustado y no os cuesta nada dejar ahí el like. Por supuesto, comentad cómo veis también esto de la vivienda vosotros. ¿Tenéis problemas? ¿No? ¿Veis que es un despropósito que no va a tener solución? Dejadlo en comentarios y suscribíos al canal y activad la campanita. Lo dicho, Juan, muchísimas gracias por pasarte por el canal, como siempre. Muchas gracias y hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Un abrazo, cuídate. Un abrazo.